Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Hoy vamos a estar hablando con dos personas que conocen muy bien de un tema que ustedes y yo, amigos oyentes de Caracol Radio, nos saca canas. Tiene que ver las tarifas de energía, que ha estado en el ojo del huracán, que ha generado una serie de reuniones toda esta semana, que la ministra de Minas y Energía se ha puesto la camiseta a buscarle una solución, que todo el mundo ha empezado a hablar, los generadores, las empresas como de energía que prestan el servicio en la costa y los usuarios que dicen que no aguantan más. Aquí están con nosotros don William Mercado, que es un abogado especializado en temas de servicios públicos domiciliarios, gran amigo de esta casa y que siempre lo hemos consultado por todos estos temas de servicios públicos. Don William, qué alegría verlo nuevamente. Buenos días, Martín. A mí también me da mucha alegría verte y saludar a tu teleaudiencia. Bueno, don William Mercado, hemos pasado las verdes y las maduras con este COVID que nos dejó muy golpeados, con amistades y todo, pero aquí estamos. Don Norman Alarcón es un hombre que se ha dedicado a trabajar por el tema de los servicios públicos desde la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la Región Caribe, y que se ha puesto la camiseta también de la lucha de los usuarios. Don Norman, bienvenido a Personaje de la Semana de Caracol Radio. Muchas gracias, Martín, por esta invitación y un saludo a la gran audiencia de Caracol acá en Barranquilla, en la costa y en el país. Bueno, el tema de las tarifas de energía, yo creo que vamos a empezar por algo y es, mire, la mayoría de nosotros no conocemos dónde es que empieza el dolor de cabeza de las tarifas de energía. La gente empieza a oír una cantidad de términos, el IPP, la CREG, no sé qué, y la verdad es un jeroglífico para la gente. Pero vamos a explicarle a la gente de manera sencilla, don William y don Norman. Hombre, ¿por qué las tarifas se dispararon como se dispararon? ¿Y dónde es que está el asunto? Que la gente lo pueda entender. Empecemos a ver. A ver, Martín, esta era una bomba de tiempo que viene latiendo desde el año 98, cuando se tomó la decisión de intervenir y vender las electrificadoras de cada departamento para crear lo que se llamó Electricaribe y Electrocosta, que fueron vendidas a empresas de energía de Caracas, y esta empresa posteriormente la vendió al Grupo Fenosa, y ya en manos del Grupo Fenosa lograron fusionar en una sola empresa que se llamó Electricaribe. Desafortunadamente hubo mucha desidia de los entes que tenían que ejercer la vigilancia y control frente a la calidad del servicio que se tenía que prestar a los usuarios de toda la región del Caribe, y pues cuando digo no hubo ningún tipo de vigilancia, permitió que Electricaribe, a través de una filial suya que se llamaba Ufinec, le cedieron las rentas que se obtenían por el sistema de distribución. Cuando el componente de la distribución hace parte de la tarifa, es precisamente para que la empresa tenga los recursos necesarios para hacer las reposiciones de redes, la compra de transformadores y hacer las expansiones que vaya demandando el mercado. Entonces, esa negligencia se le arrimó algo que fue el boom que tuvo Barranquilla en su crecimiento, en donde el crecimiento de la construcción estuvo en el orden del 7%, muy por encima de la media en Colombia, que es del 3%. Entonces fue una ciudad que creció con un mal servicio de energía eléctrica, y no obstante eso, la ciudad terminó de crecer tanto en el sector residencial, en el comercio y la industria. Eso hizo que la ciudad terminara de explotar con el problema de Electricaribe. ¿Por qué? Porque el problema de Electricaribe estaba en que las redes que le compraron a las electrificadoras ya venían con una obsolescencia encima. Y no le habían hecho inversión. Y no se hizo inversión, ni nunca la hicieron, porque los dineros que se recaudaban como componente del sistema de distribución viajaban directamente a España, que pues una práctica empresarial en donde los inversionistas quisieron recuperar su inversión a mediano plazo, y por eso no hicieron ningún tipo de inversión. Eso llevó a la mala calidad del servicio en Electricaribe, los apagones, los muertos que se generaron, las batallas que se dieron, y el gobierno tomó la decisión también otra vez de intervenir a Electricaribe para
ofrecerla en venta y se les ocurrió la genial idea de nuevamente segmentar el mercado, creando dos áreas como son la de Córdoba, Sucre, Bolívar y Santander, en lo que hoy es la empresa Finia, que pertenece a EPM. El resto del sector Atlántico, Magdalena y Guajira crearon la empresa Aires. Entonces, o sea, segmentar fue una mala decisión. Fue una pésima decisión, una mala y pésima decisión, porque cuando la Superintendencia de Sociedades le avaló la fusión de las dos compañías, Electricaribe y Electrocosta, a los españoles, era precisamente para tener un mercado concentrado que permitiera un mejor manejo, unas mejores inversiones, para así hacerlo. Ok, permítame un segundito ahí. Norman, ¿usted comparte eso de que eso de segmentar fue una mala decisión? Sí, yo creo que el amigo William tiene la razón ahí, ¿no? Y por una cuestión también muy conocida en la economía, ¿no? Que es el mercado grande, ¿ya? Obtiene unas situaciones más favorables para su manejo, una mayor rentabilidad, menos costo en las compras de materia prima, de equipos, y esto es lo que llama la economía de escala. Y aquí se perdió una oportunidad de consolidar una empresa netamente caribeña. Bueno, y entonces, ese recuento me gusta que está haciendo William. Entonces, bueno, se segmenta el mercado y ¿por qué se suben las tarifas? A ver, las tarifas se suben porque a nosotros, el sector del Atlántico, Magdalena y Guajira, nos tocó que nos comprara la empresa de energía de Pereira. Entonces, precisamente en un conversatorio ayer, grafiqué el tema de Aires comprando ese segmento de los 3 departamentos, en donde una persona que es propietaria de un bus de Brasilia, porque ese es su negocio y con eso vive y lo tiene afiliado a Brasilia, y de pronto se da cuenta que Avianca va a comenzar a vender los aviones y él vende su bus de Brasilia para pretender comprar un avión. Uh-huh. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nos vendieron a una empresa que viene de atender un mercado de 350,000 usuarios a venir a atender un mercado de 1,600,000 usuarios. Entonces, pues, la caja de una empresa de 350,000 usuarios es una caja totalmente estrangulada para venir a atender un mercado de 1,600,000 y no cualquier mercado, un mercado bastante deprimido en donde había que venir a hacer unas grandes inversiones en el sistema de distribución local. Acuérdense que en el Plan Caribe el gobierno se metió la mano y hizo las inversiones en lo que tiene que ver con las transmisiones regionales. Sí. Entonces, el tema donde queremos aterrizar hoy es que nosotros vimos las noticias en el día de hoy en la mañana, en donde el señor alcalde de Medellín está diciéndole al gobierno que va a devolver la empresa Finia, porque ellos no tienen 8 billones de pesos para meterle en estos momentos al mercado que a ellos se les adjudicó o que se les vendió. Entonces, creíamos nosotros que también la empresa Energía de Pereira debería ser consciente que no estaba preparada, no era una empresa que podía atender un mercado como el grande que tenemos y mucho menos tener la caja para atender la demanda de las inversiones que requieren nuestros 3 departamentos. Entonces, eso, sí. ¿A qué ha llevado? Ha llevado a que ellos pretenden a que efectivamente, a través de la tarifa, a través del reconocimiento de unas pérdidas que vienen desde hace más de 25 años, generándose por la calidad de las redes totalmente obsoleta, unos bienes totalmente depreciados. Entonces, pretender hoy que se va a remunerar o que se va a recoger plata de los usuarios vía tarifa, eso no nos va a solucionar el problema. Entonces, hoy ¿qué pretendemos? Hoy pretendemos que el gobierno ya nos dio la plata del Plan Caribe, que también nos dé la plata del sistema de distribución. Entonces, pienso que la solución deben darla precisamente la empresa de energía de Pereira, de mirar cuánto es la plata que tiene para invertirle a los sistemas de los 3 departamentos, que dé la solución y no los bolsillos del usuario y mucho menos cargárselo a papá Estado. Bueno, vamos por partes. Norman Alarcón, desde cuando comenzó este proceso, hizo un llamado y una alerta de un articulito que usted decía que eso iba a generar un tarifazo. Y ahorita me lo recordó usted. ¿Cómo es el asunto del articulito, Norman? Sí, para entender el tema de las tarifas. ¿Cómo no? El origen de
la explosión tarifaria que ha habido está en un articulito del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Iván Duque, que es la Ley 1955 de 2019. Y ese articulito es el artículo 318, a través del cual se crea un régimen especial tarifario para la región Caribe. De tiempo atrás, muchos sectores hemos venido solicitando que la región Caribe debe tener una tarifa diferencial más baja que el resto del país, por razones de clima, porque aquí necesitamos consumir más energía. Pero lo que nos aplicó el gobierno nacional y los parlamentarios que votaron a favor de este esperpento es que nos dieron una tarifa diferencial, pero por encima, ¿ya? Es decir, para que aumentara por encima del resto del país y se nivelara a nivel nacional por encima. Este artículo 318 fue reglamentado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, a través de la resolución 010 del 2020, cuando se estaba iniciando la pandemia exactamente. Y ese régimen tarifario tuvo dos pilares para aumentar la tarifa. Uno es que autorizó que estas empresas nuevas, Aire y Afinia, recibieran la plata de las inversiones que ellos iban a hacer a futuro, la recibieran de manera anticipada vía tarifas. Esto es gravísimo, esto es como si fuera un capitalismo salvaje, porque un empresario compra una empresa, compra infraestructura, hace inversión y cobra después. Aquí no, aquí estos señores que llegaron pretenden cobrarnos las inversiones que van a hacer al futuro de manera anticipada vía tarifas. ¿Y eso cómo se ve en la tarifa? Eso se ve en el rubro de distribución. Ahí tienen ellos la oportunidad de hacerla, de cobrarla. Y en segundo lugar, y la más grave, es cómo nos aumentaron las pérdidas reconocidas. Las pérdidas reconocidas, este articulito y esta resolución 010 de la CRE permitió que Aire y Afinia aumentaran estas pérdidas en 600%, ¿ya? Que es algo impresionante, ¿no? Hace un año, en julio del año pasado, el rubro de las pérdidas que está en la tarifa y que está en las facturas que nos llega, estaba en 42 pesos en la costa. Y en estos momentos miramos la tarifa de ahora y está en 287 pesos. Un 600% de aumento. Más cara todavía que el rubro de generación. ¿Ya? El rubro de pérdida. El rubro de pérdida reconocida. Sí. Y son dos clases de pérdidas. Pérdidas técnicas, que es por el rozamiento, y pérdidas negras, que son los hurtos. Entonces, ahí es donde se ubica el problema tarifario de la costa, es ese. Y hay un tercer elemento para terminar este punto, y es de que la base de las tarifas en la costa fueron la infraestructura que el gobierno nacional, a través de otra resolución, la 078, avalúo la infraestructura que compró Aire en 2.44 billones, cuando Aire compró por esa infraestructura por 285.000 millones de pesos. Es decir, compró por el 11%, ¿ya? Y se ganó, en un abrir y cerrar de ojo, más de 2 billones de pesos. Y la base de la tarifa y la base del aumento tarifario es ese rubro que les aprobó el gobierno de 2.44 de una infraestructura que ellos pagaron 285.000 millones de pesos. Con estos tres aspectos fue que se impulsó la tarifa más impresionante que tenemos en la costa, que estamos llegando a 1.000 pesos el kilovatio hora. William, ayúdeme también, es que estos datos son impresionantes y el ciudadano común empieza a mirar. Usted además, Norman está haciendo talleres en los barrios, que me parece una tarea encomiable de ir a los barrios a explicar eso con el recibo en la mano, porque uno no entiende el recibo.
Sí, a ver, es que en el recibo de la energía, cuando te cobran a ti la tarifa tiene varios componentes. Un componente de generación, que es el otro coco que hay frente al tema de la tarifa que están en la que están vendiendo los generadores la energía hoy, cuando hay una niña pues que tiene los embalses al rebose, y que para nadie es un secreto de los que estamos en el sector que el 67, el 70% de la energía en el país se abastece de energía hídrica. Pues nosotros supondríamos que en esta época de vacas gordas con el agua, la tarifa tendría a bajar lo que es el componente de la G, y está surtiendo un efecto todo lo contrario. Esto no va a terminar bien en el momento en que efectivamente cese la niña, porque nos van a dejar una tarifa arriba, en donde cuando lleguen los embalses abajo se va a coger la tarifa arriba a la generación térmica. Y acuérdense pues que la generación térmica tiene unos componentes que están dolarizados, como es la compra de gas con la cual, o el carbón con que se genera la energía. Entonces, escuchando a la ministra, pues la ministra enfocó e identificó los dos puntos del problema, que es la generación, precisamente por el alto costo en que hoy los generadores están tratando de aprovechar una coyuntura, y el más grave que también se identificó es el sistema de distribución, como yo te decía ahorita. O sea, el sistema de distribución nuestro, Martín, yo en un programa aquí lo expliqué, en el barrio acá en Miramar, en donde existían las casas grandes, usted puede ver el desarrollo que ha habido ahí urbanístico, con unos edificios de 15 y de 20 edificios, en donde ahí solamente antes existía un usuario, que era una casa grande. Hoy no hay un usuario, hoy hay 40 y 50 y 60 usuarios consumiendo energía. Claro. Entonces, ¿de dónde? Transportándola con las mismas redes. Con las mismas redes. Entonces, lo que dice don Norman hoy en el tema de las pérdidas técnicas, pues lógico que vamos a tener unas pérdidas técnicas bien altas, porque es que tenemos unos activos de distribución totalmente obsoletos, donde no permiten efectivamente la demanda de energía que tienen los inmuebles, que tiene el comercio y que tiene la industria, y generalmente vamos a disparar más las pérdidas que tiene el distribuidor. Oiga, dígame en cristiano cómo se pierde energía. A ver, la energía en el momento en que se transporta por unas redes que gozan por los cables que uno ve. Que sí, que tienen una obsolescencia, es una energía que calienta la red. Es una energía que efectivamente al momento de calentarse no llega al sitio la energía que usted está mandando. Usted manda 100 kilovatios por esa red, y a las 5 o 6 horas de que los usuarios que para donde va esa energía todos están consumiendo, le calientan el circuito, y ahí comienza a perderse hasta el 30 y el 40% de la energía que va transportada por esa red. ¿Y por qué se pierde? Pues sencillamente porque no está apta para transportar ese tipo de energía allí. Bien, y entonces se pierde esa energía y termina pagándolo la gente. Es que eso es lo perverso de la resolución que efectivamente entró a reglamentar el plan de desarrollo del gobierno Duque, y fue el regalo que nos dejaron de reconocerle, como ya se estaba vendiendo las electrificadoras, el regalo que nos dejaron fue que efectivamente las pérdidas fueran un elemento más de la tarifa. Y miren lo que dice don Norman en las estadísticas que maneja. Hoy las pérdidas, tanto las técnicas como las negras, están llegando a un 600%, en donde hoy las pérdidas que reconoce la regulación para otros sectores del país no supera el 25%. Entonces, pues el tema de la región Caribe merece una atención prioritaria por parte del gobierno, en donde lo primero que debe hacer el gobierno es la recomendación que yo haría sería decretar un status quo sobre la aplicación de la resolución, porque tampoco podemos ser irresponsables frente al tema de la continuidad del servicio que hoy se debe prestar. Pero ese status quo es para revisar las condiciones de venta, en las condiciones en que se vendieron estas electrificadoras, y ver si efectivamente la empresa de energía de Pereira puede soportar la carga de inversión que demanda el sector que le adjudicaron. Bueno, vamos a irnos a una breve pausa en este momento, porque es que ahora yo quiero que me explique más esa fórmula del status quo y qué significaría para el usuario, porque me quedan varias inquietudes. Es decir, alguien había dicho que se congelen las tarifas,
pero es que congelar las tarifas como están es un dolor de cabeza para la gente. O sea, hay muchas inquietudes que la gente tiene y que vamos a buscar la manera de irlas resolviendo. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio con estos dos invitados que saben del tema y que nos están ayudando a entender, a ver, por dónde es que le entra el agua al coco. Ese era el dato que iba a decir empezando el programa, porque lo que se ha hablado mucho de este tema, pero aquí lo real es que hay que buscar una solución a la gente, porque si no, esto es una bomba social que no se sabe a dónde va a llegar. Ya regresamos. Regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio, las tarifas de energía, porque ya están llegando los recibos. Me ha escrito mucha gente, el dolor de cabeza, por supuesto, cuando nos llegan los recibos, cómo se nos ha incrementado. Los dos expertos que hoy nos acompañan, Norman Alarcón, defensor de la Liga de Usuarios, William Mercado, consultor, que siempre experto además en derecho económico y consultor del sector energético con más de 30 años de experiencia, y a quien siempre le decimos, ayúdanos a entender este tema. Hace un momento decía William Mercado, una fórmula de statu quo, es así, ¿verdad? Sí, señor. ¿En qué consiste? O sea, ¿eso qué significaría en concreto? Decisiones concretas. A ver, la resolución cree que efectivamente reconoció como componente de la tarifa las pérdidas. Tenemos que entender que estos comisionados que expidieron esta resolución, lo que ellos cumplen es una función delegada del presidente de la República. Y es una función delegada porque todo lo que tiene que ver con regulación económica en el país, la Constitución permite que el presidente la delegue en los comisionados. Entonces, cuando yo hablo de un status quo sobre la resolución, el status quo debe estar dirigido precisamente al componente de la distribución y al componente de la generación, que son los dos cocos que hoy están disparando enormemente el costo de la tarifa. Este status quo debe ser un tema temporal en donde el gobierno debe hacer los estudios necesarios en lo que tiene que ver primero con la fórmula tarifaria que efectivamente reconozca unos precios justos sobre la prestación del servicio en la región Caribe, así como también hay una resolución que reconoce unos precios justos para la gente de los Santanderes, la gente de Boyacá. Entonces, dentro de ese status quo también el gobierno debe revisar las condiciones bajo las cuales efectivamente se dio la venta de estas electrificadoras, de mirar cuáles son las inversiones a que se obligaron ellos a hacer, más que todo los que en la región Caribe, en donde venimos con unos sistemas de distribución totalmente obsoletos, que es lo que efectivamente encarece la tarifa nuestra, porque al reconocer las pérdidas como un elemento de la tarifa, pues lógicamente, como lo dijo el señor Alarcón, vamos a tener pérdidas por allá en donde están disparadas en mayor al 600%, con una gran diferencia con las pérdidas que se le reconocen en el interior del país, que pueden estar como en el 25%. Entonces, este status quo es una decisión que debe adoptar el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas o el mismo presidente de la República. O sea, el presidente Petro lo puede hacer. El presidente Petro lo puede hacer en razón o en virtud que en su cabeza radica la regulación económica del país. Él, con todas las potestades de que está revestido como presidente de la República, puede hacerlo. ¿Usted cómo ve eso, Norman? Esa alternativa. Mire, es una alternativa que hay que mirar, ¿no? Pero la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, en el día de mañana, que vamos a tener un plantón en Cartagena, en el marco del Congreso de Andesco, que es la Asociación de Empresas de Servicios Públicos, y que mañana va a estar el presidente Gustavo Petro clausurando este Congreso en el Hotel Las Américas. Delegaciones de toda la costa atlántica, nos vamos a dar cita allí y le vamos a entregar un documento al presidente de la República haciendo unas propuestas de cómo rebajar la tarifa eléctrica en la costa atlántica. Tiene varios componentes. En primer lugar, tiene que ver con que hay que modificar las resoluciones que le dieron origen a los aumentos actuales. Es decir, no se puede seguir cobrando inversiones futuras en la tarifa de manera anticipada. En segundo lugar,
estas pérdidas eléctricas que nos están cobrando no pueden continuar, porque además los usuarios no somos los responsables de esas pérdidas. Nos están cobrando algo que no tenemos que ver con ella, ¿ya? En tercer lugar, debe haber un respaldo de recursos del gobierno nacional, porque el gobierno nacional, así el presidente Petro no tenga ninguna responsabilidad en el problema que tenemos hoy, porque él acaba de llegar, lleva un mes, pero sí le toca resolverlo, le toca afrontarlo como todos los asuntos de la nación, y creemos por lo tanto que el gobierno le toca meter un importante recurso en esto, y tenemos una fórmula que le puede servir, y es la siguiente. En el Plan Nacional de Desarrollo hay un parágrafo ya que no se ha utilizado, y fue algo que nosotros propusimos hace unos 8 años. ¿Qué dice el parágrafo? Que se pueden tomar recursos del Fondo Nacional de Regalías Mineras para invertir en la infraestructura eléctrica de la costa sin afectar tarifas. ¿Ya? Tenemos en el Fondo de Regalías Mineras varios billones de pesos guardados en los bancos que no se están utilizando. Si tenemos un acuerdo del presidente, los gobernadores de la costa, los alcaldes, vamos a colocar un buen monto de las regalías mineras para beneficiar a todos los costeños. ¿Quién se va a oponer a esto? Y esta inversión en infraestructura no impactará las tarifas, porque así lo dice el parágrafo del Plan Nacional de Desarrollo. Yo creo que hay que buscar salidas que le sirvan a la gente, que alivien la economía de los sectores residenciales y del sector productivo. Y a mí me han llamado grandes empresas que están obteniendo pérdidas, que les están aplicando esto, les están cobrando ese reconocimiento de pérdida retroactivo un año atrás. Es decir, con esa fórmula de tomar estos recursos de este fondo, de alguna manera ya ese peso en la tarifa empieza a disminuir. Exactamente, porque no lo pueden llevar la tarifa según dice el mismo parágrafo, y es plata de todos los colombianos, y es plata que se puede implementar. Bueno, William, eso podría ser una fórmula. Sí, puede ser una fórmula muy viable en el sentido de que efectivamente va a disminuir, inclusive no solamente frenar, sino disminuiría el costo de la tarifa, en razón a que hay que recordar que las tarifas lo que hacen es remunerar las inversiones que hacen los inversionistas en las empresas. Claro. Y aquí el tema de recibir un subsidio del gobierno para hacer una reposición de redes total con los recursos de la regalía, efectivamente el costo de la distribución solamente habría derecho a cobrar el mantenimiento, ya solamente lo que sería el mantenimiento preventivo y correctivo, que sería lo que se le trasladaría al usuario, porque el empresario del sector eléctrico no pudiera efectivamente incluir dentro de la tarifa una remuneración de inversión que no ha hecho. Claro, había un tema que se había planteado, un tema de fondo de compensación para el tema tarifario de la costa, pero el mismo ministro de Hacienda dijo que eso no era viable. Pero esta es una fórmula diferente entonces, que es otra ruta, pero que en últimas el impacto sería en lo que la gente quiere, en la tarifa. Sí, al usuario o a nosotros los usuarios, lo que nos interesa, sin saber de dónde venga el recurso, es recibir un alivio en el costo de la tarifa. Como lo dijo don Norman, el empresario es que el usuario estamos golpeados por todos los lados, Martín. A ver, claro. Cuando al usuario le incrementan las tarifas de energía, él incrementa su unidad productiva. Y al tener que incrementar su unidad productiva, pues terminamos nosotros los usuarios también terminando pagando esa unidad productiva más cara, más costosa. Y la cadena se rompe por el hilo más delgado, que somos nosotros, el que no es, o sea, el que está en la casa. El consumidor final. Exactamente. Hay dos aspectos de la propuesta que le vamos a entregar mañana al presidente de la República, y son las siguientes. Tienen que ver con la tasa de rentabilidad que la CREC le aprobó a estas empresas, a AIRE
y Afinia, que está en una resolución, que es una tasa de rentabilidad supremamente alta, ¿no? Es el 11.36%, es la tasa de rentabilidad anual sobre activos. Cuando a nivel mundial, tengo un estudio de la Exim a nivel mundial, esta tasa de rentabilidad en empresas similares es el 7%. Y aquí es casi el doble. Es decir, están ganando en forma excesiva, ¿ya? Entonces, aquí lo que tenemos que las empresas también deben poner una parte. Y además, está lo siguiente, el impuesto de renta que le paga Aire y Afinia al Estado, a la DIAN, está en la tarifa, en una cuenta que se llama AOM, Administración, Operación y Mantenimiento. Pero nos están cobrando una tasa un impuesto de renta nominal del 35%, cuando la empresa Aire y la empresa Afinia no pagan eso por las exenciones y por los descuentos que tiene. Oiga, hay datos que dicen que están pagando el 17% y a nosotros nos cobran vía tarifa el 35%. Eso es fijo. Es decir, el nominal. Claro. Pero realmente están pagando prácticamente la mitad, que es el 17%, lo que los está llevando incluso al Código Penal. No nos pueden cobrar algo a nosotros que están diciendo que le están entregando al Estado cuando no es así. Si nosotros hacemos ese tipo de soluciones, también vamos a impactar las tarifas hacia abajo. Oiga, Norman, ¿dónde estaban los señores congresistas de la bancada costeña cuando todo esto se aprobó? Estaban en sus curules aprobando. O sea, ellos estaban ahí, sabían lo que estaban aprobando. Ahí. A mí me dieron un listado y está prácticamente toda la bancada costeña. Bueno, esto es bien delicado, porque es que yo he visto a varios congresistas rasgándose las vestiduras, hablando de la tarifa, hablando de la situación, pero es que esto no es un asunto, por lo menos los que están en las comisiones que tienen que ver con energía, deben conocer esto al dedillo. Son personas que lo estudian. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar en el asunto, porque esto no es un tema inventado. Lo que yo me acuerdo que Norman decía, y aquí nos llamaba y nos escribía, nos mandaba escritos y decía, va a venir un tramacazo, como dice uno en el lenguaje cotidiano, y ahí está el tramacazo. No era adivino, usted es adivino, ¿no? ¿Verdad? Nada. William, dice la ministra, justicia tarifaria. ¿En qué consiste eso de la justicia tarifaria? ¿Cómo se entiende eso? A ver, para hablar de justicia tarifaria tenemos que llegar a la propuesta que está planteando don Norman y que es la propuesta que le va a llevar mañana al gobierno. No de otra manera podemos tener una justicia tarifaria en el materia del servicio público de energía, porque hoy, como están las dos resoluciones de la CREC, lo que tenemos es una injusticia tarifaria para con la región Caribe. Entonces, la única manera de poder obtener una justicia en la tarifa es que efectivamente la empresa Aire se meta la mano al bolsillo y no esperar que el gobierno haga las inversiones del sistema de distribución y que efectivamente las pérdidas efectivamente lleguen a un límite mínimo del 25% y no en el 600% donde las tienen hoy. Entonces, eso es lo que es justicia tarifaria para nosotros. Bueno, y en ese sentido, ¿usted confía que el camino que está planteando el gobierno, lo que ha dicho en los últimos días el presidente, la ministra, vamos en esa ruta? ¿Es posible? ¿Eso implica un diálogo con las empresas? O sea, es un todos ponen, ¿no? Aquí es un todos ponen, como dijimos ahorita, Martín, en donde efectivamente el gobierno es consciente de que heredó una política regulatoria para determinar la tarifa a la región Caribe bastante onerosa. Y en donde el gobierno también es consciente de que hay que buscarle una solución y de pronto la solución, si no está en manos de las empresas, de los empresarios que compraron el segmento de Aire, pues
toca al gobierno meterse la mano porque el sistema de distribución, para poder llegar a una tarifa justa, tenemos que hacer la reposición del sistema de distribución que tenemos en nuestras ciudades, en los municipios. Tenemos que hacer esa reposición para poder llegar a esa justicia de tarifa. De lo contrario, no vamos a poder. Mire que el alcalde de Medellín lo anunció en el día de hoy, la disposición de devolverle a Fini al gobierno, porque no tiene los 8 billones que efectivamente demandan hoy los 4 departamentos que están bajo su consorte, porque todas las inversiones se van en el sistema de distribución. Entonces, las empresas pierden energía por las pérdidas técnicas, por la obsolescencia de las redes, y pierden energía pues de aquellos asentamientos que se dieron por la violencia, la gente que emigró, que hoy no han podido solucionar el problema que tienen esos asentamientos de la energía que allí se les presta, pues es otra energía que pierde la empresa también. Entonces, pues se conjugan muchos factores en este tema, y el tema aquí es ponernos de acuerdo, pero que también, así como están pidiendo los alcaldes, los gobernadores, la clase política y los empresarios reunirse con el gobierno, hay que tener en cuenta también a los usuarios que son los que les duele el bolsillo, y los usuarios que les duele el bolsillo tienen su representante y creen en sus representantes, porque hoy vemos pues al señor Norman pues ocupado de un tema que bastante le duele al bolsillo, preocupado, y que está ofreciendo hoy soluciones que efectivamente van a mitigar ese sufrimiento en el bolsillo. Oye, Norman, usted que recorre las calles, aquí me llama tanta gente, me manda tantos mensajes, y mensajes de todo. O sea, los costeños somos de un alma, yo digo, tan tremenda. Aquí la gente hasta se echa bromas de lo que les pasa. Pero, por ejemplo, la gente en las noches, como las gallinas, se acuesta temprano, apaga todas las luces, hacen pico y placa para usar el aire acondicionado. Usted que está en las calles con la gente, usted ha visto, me imagino, de todo, con la gente tratando de ahorrar un poquito, pero no se ahorra. Incluso consume menos y el recibo le viene más alto. Esa es la paradoja, ¿no? Que la gente, en medio de la crisis económica en que estamos, tratando de aminorar la tarifa, entonces prende, si tiene aire, lo prende la mitad del tiempo que lo prendía antes. Ya se mantienen apagando bombillos, tratando de hacer ahorros, pero lo que ve al final del mes es que la tarifa sigue para arriba. Hay un gran descontento. Yo lo he estado diciendo, si esto no se resuelve, lo que estamos próximos es a una explosión social. Por eso yo creo que el gobierno debe tratar de resolver esta situación, y estamos proponiendo que se organice una mesa de diálogo. El presidente de la República está hablando de diálogo, ¿no? Con los sectores violentos y con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos una mesa de diálogo de la costa en la que esté el gobierno nacional, el Congreso, las autoridades territoriales y también los dolientes que somos los usuarios organizados, el sector empresarial que está siendo golpeado tremendamente? Mira, aquí tenemos la oportunidad de hacer una concertación para llegar a un acuerdo en beneficio de todos, y para eso necesitamos la voluntad política del gobierno nacional, que yo creo que debe tener la voluntad de llevarla a cabo. Oye, y es la primera prueba de fuego del presidente Petro en la región, una de las regiones que definió su elección, porque hay que darse cuenta que la costa votó de manera abrumadora por el presidente Petro. Por un presidente costeño. Por un presidente, además costeño. O sea, le toca sí o sí buscar una alternativa, y es interesante lo de una mesa de diálogo donde estén los usuarios, pues es que los usuarios también tienen voz y de pronto son los que menos han hablado, William. Sí, a ver, pienso que lo que decía Norman ahorita, pues que tú estabas tratando de obtener información frente a cuáles son lo que se denominan programas de eficiencia energética, qué es lo que está haciendo el usuario para que el recibo le venga lo más barato que pueda, pero resulta que eso no le va a llegar nunca, Martín, porque
porque es que el componente de las pérdidas trasladadas a los usuarios, él no va a poder evitarlo, porque es que ya vienen las pérdidas, están en las redes, en las calles, y se las están trasladando también a él. Entonces, por mucho que aplique un programa de eficiencia energética, él no va a ver reflejado su programa y su ahorro de energía en su casa, porque le están trasladando las pérdidas de la distribución. Ahora, Martín, yo pienso pues que efectivamente estas mesas de concertación que está planteando Norman pues son muy viables. Acuérdense pues que existen los vocales de control de los servicios públicos, existen los presidentes de las acciones comunales, ya existen los veedores, entonces pues no es que vamos a necesitar el estadio metropolitano para discutir unas políticas de qué es lo que está pensando el usuario frente a la calidad y al costo de la energía. La comunidad tiene sus representantes y los que representen, fíjese la cadena, Martín. En la clase política, el que carga el ladrillo es la acción comunal y se la carga al concejal. El concejal le carga el ladrillo a los diputados y los diputados le cargan los ladrillos a los representantes a la Cámara y estos a su último llevan cargándole los ladrillos al Senado. Entonces, que miren la base, que hay que mirar la base, que son las acciones comunales, los vocales de control, quienes tienen efectivamente la vocería y son los que más conocen la problemática y conocen qué es la aplicación normativa que efectivamente puede mejorar las condiciones económicas en materia de tarifa para los usuarios. Me quedan 2 minutos porque usted me había mencionado otro tema y era el tema de el puesto de vigilancia, ¿verdad? Y alumbrado público frente a las tarifas también. Y tasa de seguridad. Tasa de seguridad, sí. Sí, a ver, Martín, casi que es una cuestión unificada en los elementos de la tarifa del impuesto del alumbrado público en el país. Se toma como base gravable para aplicar la tarifa el consumo de energía. Entonces, aquí no estamos disparando el consumo, estamos disparando el valor de la energía. Y cuando nosotros disparamos ese valor de la energía por el traslado de las pérdidas, al incrementar el costo de la energía, eso jalona la tarifa del impuesto del alumbrado público y también jalona la tasa de seguridad ciudadana. Entonces, este es un llamado, desde aquí, desde estos micrófonos de Caracol, también un llamado para los alcaldes de nuestra región Caribe que revisen el tema, porque este es un tema aquí donde todos ponen, en donde ellos tienen que darse cuenta que también tienen que congelar la tarifa del impuesto del alumbrado público por parte de los alcaldes y la tasa de seguridad ciudadana por parte de los gobernadores, donde se está recaudando. Bueno, el balón está en el terreno del señor presidente de la República, Gustavo Petro, en una región que tiene la confianza en él. Aquí este programa además va a quedar en la página de Caracol porque ha sido muy claro y además con propuestas. O sea, hay propuestas muy claras que se pueden aplicar y que las puede aplicar el mismo presidente de la República con su equipo de gobierno. Así que gracias, señores, por estar aquí con nosotros, don William Mercado, don Norman Alarcón, y a ustedes, amigos de Caracol Radio. Vamos a creer que es posible, vamos a creer en que este gobierno va a solucionar el tema y que va a generar esas mesas de diálogo que se están planteando. Hay que dar un compás de espera, lleva 30 días, pero la gente realmente está desesperada y ahora aquí lo que hay que buscar es soluciones para la gente. Y vamos a seguir aquí en Caracol Radio con el tiquitiqui del tema de las tarifas de energía hasta cuando realmente a la gente le llegue una tranquilidad para que puedan vivir mejor, vivir sabroso, que se dice, ¿no? Sí. Nos vamos, seguimos en toda la programación de Caracol Radio.